Es un gusto tenerte aquí, Pierre-Claude, y pues platicar contigo del ecosistema de ventas en línea de nuestro país con la querida comunidad de IPADE. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Silvia. Sinceramente, qué bueno que podemos intercambiar aquí un par de ideas, de experiencias, platicar no solamente del presente de México, pero también del futuro. Y México tiene justamente esto, muchas industrias tradicionales y ya tenemos las bases sólidas para una transformación digital. Lo que necesitamos es transformar esas oportunidades. Te voy a contar una historia, una anécdota. En 2018, invitamos al director general, al CEO, de hecho, de Alibaba, Jack Ma, a venir a México para un evento. No vino Jack Ma, pero nos mandó uno de las 3 personas más importantes de su grupo para venir a platicar con nosotros de las oportunidades de comercio electrónico. Y después de una semana con nosotros nos dijo, lo único que hace falta en México son líderes que transformen negocios tradicionales en negocios digitales. Hagamos un poquito ahí el puente entre esto que nos dejas con tu visión de las oportunidades que ves de nuestro país y qué rol juega la asociación que diriges. ¿Cuál es su misión? ¿Qué perfil tienen sus miembros? ¿A dónde la quieres llevar? Muy bien, la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMVO, nació en 2014 con el propósito de acelerar las ventas en línea en México y lo queríamos hacer de la forma más concreta posible. En 2014, parece raro decir hoy que el pastel del comercio electrónico era muy chiquito, pero en una realidad nadie o muy pocas personas estaban hablando de comercio electrónico. Y cuando creamos la AMVO, dijimos, nos vamos a ayudar para hacer crecer este pastel. Es mucho mejor hacer crecer el pastel y que el pedacito de pastel que nos corresponde sea más grande que tratas de pelear para un pastel chiquito. Obviamente el tema de ofrecer servicios de medición de mercado, de capacitación, de compartir las buenas y las malas prácticas, todo eso para ayudar a las empresas del ecosistema de México. Hoy estamos hablando del 75% de las empresas que venden en línea que ya se afiliaron a la AMVO. Entonces tenemos una muy buena cobertura representativa del ecosistema. Tenemos pure players como Mercado Libre, como Amazon. Tenemos también empresas que son bricks and clicks, como Walmart, por ejemplo, como el Palacio de Hierro. Tenemos actores internacionales, tenemos actores mexicanos como Coppel, como Electra, por ejemplo, para mencionar algunos. Desde 2017, México es el país de América Latina con mejor crecimiento. 2019, México fue el país con más crecimiento a nivel global. 2021, nuevamente, México fue el país con más crecimiento a nivel global. En los 8 últimos años, México es el segundo país con más crecimiento a nivel global, con un promedio de 35%. Entonces, la realidad es que la pandemia ayudó, pero la preparación, todos los años anteriores, el ecosistema sí se organizó, invirtió muchísimo al nivel tecnológico, al nivel catálogo de productos, al nivel logística, al nivel ciberseguridad, para ofrecer una buena experiencia. Y entonces realmente en México pasamos con esta etapa de leapfrogging, donde básicamente empezamos tarde, es una realidad, pero cuando nos metimos en el mundo del comercio electrónico aprovechamos las mejores prácticas de otros países. Eso es también un factor bien interesante de México. Hay pocos países en el mundo que tienen este nivel de competencia, porque básicamente no, solamente somos un país de 130 millones de habitantes, pero tenemos la presencia de actores globales fuertes como Walmart y como Amazon, por ejemplo. Tenemos actores regionales muy fuertes como Mercado Libre, obviamente, pero también Falabella, que es dueño de Linio, y la gente olvida a veces que Linio es parte de Falabella, pero Falabella es el retailer más grande de América Latina. Y también tenemos un ecosistema muy fuerte de empresas tradicionales mexicanas, Electra, Coppel, Palacio de Hierro, Oxxo también, por ejemplo, y podríamos mencionar muchas empresas también, medianas, retailers. Todas esas empresas están invirtiendo. México es también el país que escogieron varias empresas para probar nuevos modelos de negocio. Estoy pensando en Corner Shop, estoy pensando en Rappi, por ejemplo. Todas esas empresas invirtiendo, trayendo las mejores prácticas de Estados Unidos para algunos, o trayendo las mejores prácticas de Argentina para otros, por ejemplo, más el conocimiento que tenemos localmente, las especificidades que tiene México, ayudó a fortalecer muy rápidamente la experiencia de compra. Entonces los consumidores mexicanos cuando empezaron a comprar, básicamente tuvieron una muy buena experiencia. Y hoy en día la experiencia de compra a veces es mejor en México que en mi país, en Francia, por ejemplo, hablando de la velocidad de entrega y de la puntualidad. ¿Okay? Entonces eso es lo que ha pasado en los 8 últimos años y platicaremos más adelante, pero hay mucho todavía frente a nosotros como oportunidades. ¿Qué problemas crees que enfrentan el día de hoy las empresas que
quieren apenas potenciar sus canales digitales, porque tú ya estás hablando de empresas que desde antes de la pandemia ya habían invertido, ya estaban encarriladas ahí, pero ¿qué pasa con los nuevos entrantes que a lo mejor vieron después de la pandemia, se pusieron las pilas y quieren penetrar esos canales? Hay dos tipos de retos. Hay retos estructurales del ecosistema y hay retos puntuales, básicamente, entre esos nuevos actores y los actores que ya tienen más tiempo en el ecosistema. Voy a empezar quizás con los retos estructurales que tenemos en México. El primero y más importante es la inclusión financiera. Hemos analizado en el mundo los factores que más impactan en las ventas en línea y el factor número es la inclusión financiera, tener acceso a métodos de pagos modernos. En México, según la encuesta de inclusión financiera del Banco de México, el 95% de los mexicanos prefieren pagar en efectivo. Y de hecho, la gente que tienen tarjetas de crédito de débito prefieren también pagar en efectivo. Eso es el reto número uno que tenemos. No vamos a tener una transformación más fuerte del ecosistema si no logramos justamente implementar políticas de inclusión financiera. Y este reto es bien interesante y depende mucho de cómo están colaborando el gobierno con la iniciativa privada y con la banca. Okay, hay países de América Latina que logramos muy bien. Eso es el reto número uno. El segundo reto está relacionado con las tasas de aceptación de los bancos. Solamente 6 de cada 10 transacciones en línea están aprobadas por los bancos en México. Cada 4 transacciones está rechazada porque los bancos tienen miedo a veces de los fraudes y tienen algoritmos muy estrictos. Prefieren a veces, y lo voy a simplificar un poquito, rechazar una venta y no generar un problema con un cliente que acepta. La otra razón es que hay una brecha todavía importante en las empresas. Algunas saben cómo manejar el tema del fraude y otras no. Desde en promedio, un 6 de cada 10. México es un país con mucho talento, pero necesitamos más talento digital. El último reto está relacionado con las pymes. Hay solamente 10% de las pymes en México que venden en línea. Justamente el primer gran reto es un reto de talento. ¿Okay? Aquí tenemos muchas oportunidades de generar este talento. Hay escasez, entonces el talento es cada día más caro. Eso es una gran oportunidad que tenemos. El segundo reto está relacionado al tema de la omnicanalidad. La mayoría de los retailers no saben todavía cómo aprovechar los dos canales para que se complementan. Muchos piensan a veces que hay competencia entre los dos canales, ¿okay? Cuando en realidad se complementan. Lo hemos visto en Estados Unidos. El ticket promedio de un cliente omnicanal es mucho más alto que una persona que compra solamente en un canal. También me gustaría que nos ayudaras un poco a visualizar el futuro. ¿Qué viene en tendencias? ¿Cómo va a cambiar el e-commerce? A lo mejor con herramientas como live shopping o con otras cosas. ¿Cómo visualizas? ¿Cómo ayudas a las empresas mexicanas a través de tu asociación a detectar esas tendencias que están en el mundo, quizás en Asia, a traerlas acá? La gente tiene la tendencia a sobreestimar a corto plazo el impacto de la tecnología, sobreestimar y a subestimar su impacto a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de metaverse, todo el mundo empezó a platicar del impacto, todos empezamos a invertir en metaverse para entender lo que está pasando y ahorita la gente se está dando cuenta que es más complejo, está un poquito decepcionada con el impacto, deja de invertir, etc. Pero aguas con las tecnologías, las novedades, de no tirar la toalla demasiado rápido. Entonces, muy chistosos de ayer, todo el mundo me está hablando de Apple Vision, por ejemplo. Obviamente va a cambiar nuestra forma de comprar, pero obviamente se va a tardar mucho antes de tener un impacto de forma masiva en la población. Igual platicamos justamente las criptomonedas que van a tener un impacto muy fuerte, pero les dije hace un par de minutos que el 95% de los mexicanos prefieren pagar en efectivo. Entonces, antes de pasar de efectivo a criptomonedas, tenemos un par de etapas. Entonces, hay muchas tendencias que mencionaste. Inteligencia artificial es una realidad. Empezó mucho antes de ChatGPT. Muchos de los retailers mexicanos lo están usando para temas de pricing, para temas de catálogo, para temas de personalización desde muchos años. A lo mejor el público no sabía, pero es una realidad. Igual cuando estamos hablando de live shopping, que es una tendencia muy fuerte en Asia, creo que 50% de los chinos ya han comprado algo usando live shopping. Entonces, sí o sí va a pasar en México, pero paciencia. No está pasando. No está empezando a pasar. De hecho, en este hot sale lo realizó por primera vez varias iniciativas para promover sus productos de categoría de belleza a través de live shopping con éxito. First thing first, ¿no? Primero tenemos que pensar en las cosas más básicas, pero que tienen un impacto importante en el negocio. Penetración en Internet. En los 3 próximos años vamos a tener más de 15 nuevos millones de nuevos usuarios de Internet. Eso va a impactar el comercio electrónico de forma brutal. Segundo, la clase media. La clase media, estoy hablando de la clase C, D menos en México, representa 82% de la población. Solamente representan 47% de las compras en línea. Eso es el futuro del comercio electrónico
electrónico en México. ¿Cómo encontramos una forma de vender a la masa crítica, a la base de la pirámide en México? Y aquí todos los esfuerzos de inclusión financiera, pero también cómo aprovechamos las tiendas que están en zonas populares, que tenemos que cambiar nuestra cadena logística para entregar los productos sabiendo que no hay alguien necesariamente en casa para recibir el producto. Esas son temáticas que son menos sexy que ChatGPT, que live shopping, pero son temáticas de muchísimo impacto cuando pensamos en el negocio. Otro factor muy interesante, todos pensamos B2C, pero a nivel global, el e-commerce B2B pesa 4 veces en valor el comercio electrónico B2C. En México, ¿qué está sucediendo? No estoy viendo muchas plataformas que se dedican a ayudar a fomentar las ventas entre comercios usando el comercio electrónico. Y aquí hay una oportunidad enorme que pocos están aprovechando. Y una última tendencia fuerte, el cross-border e-commerce. Escuchamos mucho de empresas tradicionales mexicanas hablando de las amenazas de las importaciones de empresas de China, por ejemplo. Pero olvidamos a veces que nosotros mismos podemos aprovechar las ventas en línea para desarrollar nuestro negocio afuera de México. Y te doy un último dato. En México hay 50 millones de personas comprando en línea. 50 millones. A nivel global hay 500 millones de personas que están comprando afuera de su país. Entonces, el tamaño de la oportunidad es 10 veces más grande que el mercado local. ¿Cuántas empresas mexicanas están vendiendo desde México hacia afuera? Solamente el 3% de las empresas que venden en línea. Otra enorme oportunidad. ¿Y te piensas quedar en México? ¿Le apuestas o crees que habrá otro mejor mercado que el nuestro? No, yo soy muy fan de México desde siempre. De hecho, creo que soy como un portavoz de México. Voy la semana que viene a Francia para hablar con justamente la embajada de México en Francia, de México, para demostrar a mis paisanos que México es un país distinto a lo que la gente piensa. Entonces, me quedo aquí, obviamente, y realmente espero que todos juntos ayudamos a que México tenga el rol que merece a nivel mundial. IPADE.